Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias por el apoyo a la comunidad que nos da todos los días. Hoy tenemos un gran invitado de lujo total, una persona con muchísima experiencia en el tema. Y bueno, tenemos el lujo de tenernos aquí con nosotros. Carlos Alberto Yuchuk, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. ¿Qué tal, Adriano? Un placer que me hayas invitado para tener esta charla de un tema que, bueno, en lo personal me apasiona mucho, que es el conocido como fenómeno OVNI, ¿eh? Un fuerte abrazo a todos los que estén mirando este video. Desde ya pido disculpas porque acá en La Plata, donde estoy ahora, en este momento se desató una tormenta, así que si se escucha un ruido de tormenta o de trueno, de lluvia de fondo, es por ello. No Eh, no te preocupes por eso, porque bueno, son cosas que puedan llegar a pasar. Así que, para los que no te conocen en profundidad tu trayectoria, y no la tires abajo porque es muy grande la trayectoria, es muy importante que tenés. ¿Quién es Carlos Alberto Yurchuk? Soy una persona que desde hace más de 40 años, con lo cual ya estoy delatando mi edad, está en búsqueda de la inteligencia que está detrás del llamado comúnmente fenómeno ovni, aunque yo creo que el fenómeno es mucho más complejo y va mucho más allá y abarca mucho más temas que los platos voladores o los ovnis propiamente dichos. Yo me involucré con este tema, como digo siempre, normalmente de la respuesta simple, la respuesta aburrida de por qué me involucro con estos temas es porque, bueno, por mi padre tenía una biblioteca muy importante y con una variedad de temas en los libros. Entre ellos había el libro del tema ovni o de misterio, ¿sí? También mucho de historia, por eso particularmente a mí también me gusta mucho la historia, etc. Y bueno, a partir de la lectura, me gusta mucho leer, me involucro con el tema. Esa es la respuesta aburrida, que si bien es cierta, es aburrida. La respuesta menos aburrida es que cuando tenía 10 años aproximadamente, recibí una llamada telefónica de un marciano, que obviamente no puedo probar que era un marciano, pero bueno, el tema fue, para resumirlo, la gente que me sigue en el canal está harta, aburrida, que cuente siempre la misma historia, pero como ahora por ahí me estoy dirigiendo a un público que no sigue mi canal o no siguió mi página o mis trabajos, la vuelvo a contar. Que es, cuando tenía 10 años, como te decía, recibo una llamada telefónica donde estaba solo en casa. Estamos hablando de año 80 aproximadamente, o sea, teléfonos de línea, de disco, que uno tenía que marcar los números con el dedo de un disco, esperar que regresara el disco para marcar el siguiente número, etcétera, etcétera. Cuando atiendo el teléfono, levanto el auricular, escucho una voz metálica con un sonido de fritura, lo estoy relatando y lo estoy escuchando en la mente, con un sonido de fritura de fondo y que repetía una y otra vez una frase que no era en español. No sé qué idioma sería, pero te dabas cuenta por la cadencia de la voz que era como que repetía siempre la misma frase. Intento interactuar, hola, hola, no obtengo ningún tipo de respuesta, simplemente seguía repitiendo lo mismo, hasta que llegó un punto, no sé, habrá pasado un minuto, me cansé, el no tener interacción, corto, y cuando corto, bueno, enseguida me arrepiento, levanto de nuevo, pero ya se había cortado la comunicación. Y quedó ahí. No se lo comenté a nadie, ni siquiera a mis familiares, nada. Con los años, cuando ya estoy involucrado en el tema,
escuchando por internet un programa de radio de España que se llama El Último Peldaño, que conduce Joaquín Abenza, un gran amigo desde Murcia, España. En uno de esos programas pasan la grabación de una llamada telefónica de un supuesto humita. El tema humo dentro del fenómeno ovni es un tema muy controvertido, muy complejo, gente a favor, gente en contra, o sea, muy polémico es ese tema del tema humo, donde supuestamente estamos siendo visitados por seres de una estrella llamada humo, no sé, bueno, va. La cuestión es que esos seres supuestamente se comunican con nosotros por teléfono inclusive y por carta, o sea, era una época donde se acostumbraba estos supuestos humitas a enviar cartas, bueno, con diferentes contenidos. Entonces tenían ese tipo de interacción supuestamente con los humanos. Entonces, al escuchar esa llamada telefónica de ese supuesto humita, lo que escucho es muy similar, fue como un disparador, a lo que yo había escuchado cuando era chico. O sea, una voz así media, en este caso era media gangosa, pero era la misma idea, digamos, ¿no? Y desde entonces me quedó el deseo, porque obviamente no lo puedo probar, así que es solamente un deseo, de que aquella llamada que yo recibí cuando tenía aproximadamente 10 años fue del fenómeno, de algún supuesto mito o de vaya a saber de dónde, que de alguna forma, inconscientemente, me llevó al poco tiempo a empezarme a involucrar en estos temas. Entonces, así es como me gusta pensar que me involucré con el tema, a partir de una llamada de un extraterrestre. Hoy con el tiempo, pudiste conseguir, después de tanto tiempo, ¿no? Muchos años, gente que le haya sucedido lo mismo. Contactar gente. Sí, cuando yo a fines de la década del 90 o principios de 2000, yo tenía una página en internet llamada El Dragón Invisible, una página web, que estuvo entre los años 1998 y 2012, estuvo 14 años en internet esa página. Y en algún momento en esa página o en el boletín, porque paralelamente a la página tenía un boletín mensual que distribuía por correo electrónico. La cuestión que en algún momento yo cuento esta historia, la escribo y la publico, y creo que a partir de ahí es que mucha gente se empezó a contactar conmigo, a contarme experiencias, entre comillas, similares, en el sentido de que o recibían llamadas también de gente que no hablaba español o cosas así, o inclusive en la mente. Mucha gente me cuenta que, por ejemplo, se despertaban a la noche, estaban despiertos, no es que estaban semidormidos, no, estaban despiertos literalmente, consciente, según ellos, y recibían en la mente, no por teléfono, sino en la mente como una llamada, una voz similar, etcétera, etcétera. ¿Sí? De hecho, después de tantos años de estar en este tema, yo hoy voy a decir varias opiniones con respecto a qué es para mí el fenómeno, en base a todos estos años que estuve detrás de este tema, ¿sí? Igual siguen siendo opiniones, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que todo lo que diga hoy no es la verdad absoluta, es una opinión personal, ¿sí? Yo creo que el fenómeno fácilmente puede interactuar con nosotros por cualquier medio, sea vía telefónica, sea telepáticamente, sea como sea. O sea, no hay nada que le impida al fenómeno interactuar con cualquier ser humano de cualquier forma, ¿sí? Así que hoy en día te diría que no me sorprende que este tipo de comunicación la hayan tenido varias personas. Es otra forma más que tiene el fenómeno
de interactuar con nosotros. Qué tranquilo lo tomas. Me parece espectacular lo que estás contando. La verdad que no había escuchado nunca este tipo de experiencia. Un contacto telefónico, la verdad que no había escuchado nunca. En estos años, poquitos 40 años que llevas en esto, ya les digo a la gente que vayan al canal de Carlos, es un canal que tiene más de 1.700 videos y temas muy, pero muy, muy, muy interesantes, y todo tocado de una forma muy profesional, que eso es lo más importante, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los casos que más te impresionaron? Bueno, esa es una pregunta muy recurrente. Todo el mundo me pregunta, digamos, che, ¿y cuál es el mejor caso, el caso más impactante, etcétera, etcétera? Obviamente la respuesta es muy subjetiva, en principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque para cualquier persona que haya tenido un encuentro con el fenómeno, sea una simple luz en el cielo, ese caso, esa experiencia para esa persona es la experiencia más impactante de todas, porque tener la oportunidad de estar frente al fenómeno es algo que no se puede transmitir, digamos, esa experiencia. La puedes contar, describir, pero no puedes hacerle vivir esa experiencia a la otra persona, digamos, ¿no? Entonces, para cada testigo, su experiencia es la mejor. En mi caso, si bien es cierto que uno puede indicar ciertos valores, si se quiere, objetivos de cada caso, no sé, por ejemplo, la cantidad de testigos involucrados, la distancia frente al fenómeno, si hubo o no aparición de entidades más allá del objeto. Es decir, hay diferentes variables que uno las podría mensurar y en base a si tiene una de esas variables, bueno, darle diferente puntuación o puntuaje a los casos, digamos, ¿no? Eso es una opción totalmente válida y que de hecho hay muchos investigadores que analizan así en los casos, dándole diferentes puntajes, digamos, ¿no? Por ejemplo, por darte un ejemplo típico, hay un caso ocurrido en Argentina en el año 1995, ocurrido en la ciudad de Bariloche, más precisamente el 31 de julio del 95, cuando un avión de Aerolíneas Argentina, cuyo comandante era Jorge Polanco, al momento de aterrizar o de efectuar la maniobra de aproximación, bueno, aparece lo voy a resumir porque es un caso muy complejo, pero aparece un objeto luminoso que hace diferentes maniobras entre el avión de aerolíneas y el avión de gendarmería, porque había un segundo avión, un avión sanitario de gendarmería, que estaba un poco más arriba y más atrás que el de Polanco. Y hace diferentes juegos, o sea, hace diferentes desplazamientos entre los aviones, hasta que en algún momento hasta se pone a la par del avión de aerolíneas, casi en la punta del ala derecha. En ese momento, Jorge Polanco, al informar a la torre de control, menciona, y está en la grabación de las comunicaciones con la torre, dice en un momento Jorge Polanco, no sé, me parece que es un plato volador. O sea, lo tenía tan cerca y veía un objeto, no una luz, en ese momento que estaba tan cerca, que lo definió como plato volador. Bueno, ese caso, por la cantidad de testigos, por los diferentes niveles que estaban los testigos, pues tenés testigos en tierra, incluyendo en el aeropuerto, testigos en la torre de control, testigos a la altura, bueno, del avión de aerolíneas, testigos del avión de gendarmería, o sea, diferentes alturas, de niveles de altura que estaban los testigos. Testigos que son del ambiente aeronáutico, o sea, que conocían o conocen los objetos típicos que podés encontrar en el cielo, digamos, a esa altura.
testigos de barrios cercanos como Dina Huapi. Ahí hubo un corte de energía que se podría relacionar con el caso en ese contexto. Es decir, por todos esos elementos, el caso Bariloche tendría un puntaje muy alto. De hecho, cada vez que se hace una entrevista a los investigadores, preguntándole a cada investigador, bueno, nombrarme los 3 casos más, para vos, más importantes de Argentina, siempre el caso Bariloche está entre los primeros 3. ¿Sí? Son esos casos que todo el mundo del ambiente lo considera como un caso importante, que está entre los primeros 3, que hasta el día de hoy no se pudo explicar de manera convencional, por más que lo intentaron un montón de veces, pero ninguna explicación convencional sirvió para explicar el caso. O sea que hasta el día de hoy, por lo menos para mí y para muchos, el caso es un caso ovni. Ese sería un caso para destacar, digamos, a nivel general. En lo personal, si bien tuve la posibilidad de ver luces inusuales en diferentes lugares del país, pero en el fondo son lo que vimos o lo que vi son luces. O sea, la verdad que tampoco en lo personal no me interesa ver luces, quiero ir un poco más allá. Así que a nivel personal, te diría que lo más interesante fue la llamada, porque las luces que vi son luces que seguramente también no le encontré explicación convencional a muchas de ellas. Seguramente por ahí es parte del fenómeno, pero a mí eso no me llama. No, quiero algo más, un encuentro más cercano. Un paso más allá. Y de los casos que me han contado, que pude acceder, investigar, etcétera, etcétera, bueno, habría varios para mencionar. Voy a mencionar uno que parece muy bizarro y cuando lo describo a continuación, mucha gente va a decir, no, pero ¿cómo va a ser cierto eso? Pero el caso que voy a describir se repitió muchas veces, que es el caso de Gerardo X, o Gerardo. Gerardo vive en Villa María. Hoy en día somos muy amigos, nos estamos mensajeando por WhatsApp semanalmente, digamos. No para hablar de ovni, hablamos de cosas del día a día. Gerardo, cuando era chico, tenía 12 años aproximadamente, trabajaba literalmente en un campo. Estamos hablando de década del 60. Y digo trabajaba literalmente porque su historia de vida da para un libro. Por lo menos ese momento de su vida, la infancia. Porque, como lamentablemente solía ocurrir, el padre de él no lo podía mantener, entonces se lo entrega al dueño de un campo para que viva en el campo, que lo alimente y que trabaje en el campo, digamos, ¿no? O sea, nada de estudiar, a que trabaje en el campo, porque los padres no lo podían mantener. Digamos, fue una época que Gerardo sufrió mucho, dormía, digamos, en un lugar con techo, pero bueno, era bastante precario, o sea, fue una época dura para Gerardo. Y también, para resumir el caso, luego de una sucesión de noches donde vio algo raro, luces, qué sé yo, una noche, una de esas luces, resumiendo, desciende, se abre una compuerta y lo invitan a subir al plato volador. Cuando sube al plato volador, le dicen le indican que se acueste en una especie de sillón, el clásico sillón de odontólogo, como describen muchos. Y a partir de ahí lo pasean literalmente por varios lugares, inclusive otros planetas, ¿sí? Donde ve edificios, bueno, imagínate que él estuvo en 2 programas de 2 horas cada uno en mi canal, o sea, necesitó 4 horas para relatar todos los pormenores de su vivencia. O sea que ahora lo estoy resumiendo muy sintéticamente. Y
Bueno, hasta que lo regresan a tierra y demás, ¿sí? Entonces, como decía al principio, más de uno al escuchar esta historia te va a decir, no, pero ¿cómo lo van a subir a un plato volador y lo van a llevar a pasear por diferentes planetas? ¿Sí? Lo increíble es que no es la única historia similar que ocurrió en Argentina. O sea, hay varios casos de gente que la subieron, la invitaron a subir a un plato volador y la pasearon por diferentes lugares. ¿Sí? El testigo, y más particularmente en este caso de Gerardo, que lo conozco muy bien, te cuenta lo que vivió. El testigo te cuenta, mira, a mí me pasó esto, yo viví esto. ¿Sí? Después podemos discutir si lo que vivió realmente lo vivió o el fenómeno se lo hizo vivir. Y cuando digo se lo hizo vivir es con todos los sentidos. O sea, para el testigo, por más que se lo hayan hecho vivir, lo vivió más real que la realidad. ¿Sí? Con esto te estoy diciendo que imagínate que si hubiese habido un testigo externo, por ahí no vio que Gerardo se subió a un plato volador. Por ahí Gerardo estuvo en la Tierra todo el tiempo, ¿Se pero a entiende? Gerardo le hicieron vivir con todos los sentidos esa experiencia. Y Gerardo, como otros testigos, te cuenta lo que vivió. ¿Sí? Igual, conociendo el fenómeno, tranquilamente puede llevarte en un plato volador a cualquier lugar. Lo puede hacer si quiere. Pero tal vez no lo hizo, por ahí se lo hizo vivir. ¿Sí? Es como, buscando una comparativa con el tema de los fantasmas. Creo que vos estás más por el lado de las experiencias cercanas a la muerte, pero bueno, viste, el tema de los fantasmas siempre Sí, sí, sí. atraviesa transversalmente todos los temas, incluyendo el tema Todo, ovni. todo se relaciona. Entonces, viste cuando una persona se encuentra en la calle con un amigo, lo abraza, lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Tanto tiempo, bla, 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 bla. Tienen contacto físico, se abrazan, todo. Se despiden y después se entera que esa persona con la que se había encontrado en la calle ya estaba muerta. Había morido unos días antes o un tiempo antes. Pero el testigo te va a decir, yo estuve con fulano, estuve en la calle con él, nos cruzamos, nos abrazamos, nos dimos un abrazo, nos saludamos, todo. Estaba vivo, pero no, estaba muerto. De hecho, eh, una vez, esto es algo, lo cuento porque es una experiencia más familiar, más personal. Estaba mi esposa con una amiga, estaban en la calle llena de gente, y de golpe ven frente a ellos, a unos pocos metros, en esa multitud de gente que estaba en la vereda, en el pleno centro acá de La Plata, ven a una amiga que supuestamente estaba enferma. Tenía una enfermedad terminal, qué sé yo, de hecho no podía caminar, pero la ven caminando normal, ¿sí? O sea, como que se había recuperado. Es más, mi amiga, la amiga de mi esposa, le dice a mi esposa, che, mirá esta fulanita, mirá qué bien que estás, se pudo recuperar, parece. Y cuando van a tratar de acercarse, esta fulanita es como que se empieza a escaparse, y se perdió en la multitud, digamos, no pudieron interactuar. Pero después se enteraron que ya estaba muerta. Porque cuando hablan con una amiga en común, che, vos sabés que la vimos a fulanita en la calle, era ella, ta, ta, ta. No, pero si fulanita se murió. Entonces, ¿a qué voy? Que al igual que ocurre con los casos de fantasmas, mirá que me estoy diciendo, de los platos voladores, los marcianos, los fantasmas, No. donde un testigo interactúa con un supuesto fantasma, o con un fantasma, con alguien que después uno se entera que estaba muerto, Sí. pero esa interacción es real para el testigo. ¿Sí? O sea, con todos los sentidos, pero estaba muerto. O sea, ¿cómo es eso? Lo mismo pasa con el fenómeno. Yo creo que, es más, yo te digo que los fantasmas, los fenómenos paranormales, los ovnis y otros temas más, tienen todo un mismo origen, o sea, son la misma cosa con diferentes nombres o diferentes apariencias. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay en que el fenómeno
te haga vivir que subiste a un plato volador y viajaste a otros planetas, que vos lo viviste realmente, aunque tal vez no haya sido así, con ver una persona, interactuar con una persona que en realidad estaba muerta. El fenómeno te puede hacer vivir lo que quiera, ¿sí? Por eso yo creo que cuando uno empieza a abordar estos temas, no podés limitarte a un tema en particular. No podés limitarte solo al tema ovni, no podés limitarte solo a temas paranormales, a fantasmas, a mitología, a apariciones marianas. O sea, tenés que tener una visión más amplia, porque en realidad es todo parte de lo mismo. Son diferentes manifestaciones que por ser diferentes nosotros le damos etiquetas distintas, nombres distintos, pero en el fondo es todo lo mismo parte del fenómeno, son manifestaciones de un fenómeno que está detrás, ¿sí? Por eso yo no, ya no hablo del fenómeno ovni, porque ahí estás limitando. Yo hablo del fenómeno, por dar una definición genérica. Yo creo que hay un fenómeno que por su naturaleza permite interactuar con el ser humano a niveles impensados y hacerle vivir al ser humano un montón de cosas. El fenómeno no es tecnológico. O sea, el plato volador no es algo tecnológico. Tiene apariencia tecnológico, pero no es algo tecnológico. Lo que está detrás es una naturaleza distinta, ¿sí? Que permite interactuar con nosotros a diferentes niveles, incluyendo físico. Llámalo, no sé, dimensiones paralelas, otra dimensión, lo que quieras. Ponerle el contexto aparentemente científico que quieras darle, como buscar una explicación. Yo no sé cómo explicarlo, pero que hay un fenómeno de naturaleza distinta que puede interactuar con nosotros a todo nivel, físico y más allá, es lo que yo pienso hoy en día. No sé si se quedó más o menos claro, me fui por ahí, por las ramas, como siempre. No, pero está bueno. Esto es una charla de café, Carlos. O sea, y lo bueno de esto es justamente tener esa libertad para irse, como vos decís, para las ramas y no me importa, porque no estás diciendo, estás hablando de este fenómeno y estás hablando de la media luna de Atalaya. Estás hablando siempre del Ya me mismo diste tema. hambre, ¿ves? Ya dijiste, me dio una atalaya y ya me dio hambre. Ya toqué punto. Vas por lo que me interesa, me gustaría quizás que lo profundicemos porque me encanta lo que vos dijiste. Hay toda una relación con todo, entre todas estas cosas. Exacto. Y vos, o sea, a ver si te entiendo lo que vos querés decir, porque también es muy interesante, es muy interesante. Cuando vos decís que te hacen vivir, es como que vos en este momento estés acá sentado y te pasen te implanten, a ver si la palabra capaz no es la correcta, ¿no? Esas imágenes que te quieren mostrar de un viaje, de su lugar, y vos, para vos, estuviste en ese lugar, subiste a ese objeto volador, interactuaste con ellos, pero realmente no fue así. Exacto. O sea, insisto, el fenómeno, según mi opinión, después de varias décadas, es que por su naturaleza te permite o puede hacerte vivir cualquier experiencia. Cuando digo vivir es con todos los sentidos, visuales, auditivos, táctil, etcétera, etcétera. O sea, vos estás plenamente consciente y estás viviendo una experiencia tan vívidamente que obviamente para el testigo es real. O sea, es lo que está, esa experiencia la está viviendo como real. La clásica imagen de la Matrix, ¿no? De que en base a la película de Matrix, que en realidad lo que en realidad que estamos viendo, estamos como interconectados a una gran computadora y que nos hace vivir, ponerle algo así, pero sin computadora. Yo creo que no es que hay una computadora que nos controla todo, sino que hay algo de una naturaleza que permite, que por su naturaleza permite hacer eso, ¿sí? Y que cuando uno empieza a mirar otros temas con esta visión, es lo que digamos, no me quedan dudas que
o reafirmo cada día más que esto es así y que abarca mucho más. O sea, la manifestación ovni es solamente una forma de manifestarse de este fenómeno, que se manifiesta como algo tecnológico, de apariencia tecnológica, ¿sí? Pero es solamente una parte, y yo te diría una parte mínima, de las diferentes manifestaciones del fenómeno. Las apariciones marianas, por darte un ejemplo típico, son manifestaciones del fenómeno, las características, porque uno va analizando los detalles, algunos pequeños patrones, y se da cuenta que es transversal a muchos casos esos detalles, esos pequeños patrones. Las apariciones marianas son lo que hoy sería una aparición de seres nórdicos, una mujer tipo ser nórdico. O sea, muchas religiones, por no decir todas, tienen un origen en el fenómeno, en manifestaciones del fenómeno, que en el fondo es otra forma de interactuar, o si uno es más conspiranoico, en manipular al ser humano, digamos, a través de religiones. Los fenómenos paranormales, la telepatía, es algo que se repite en todo, digamos. En muchos casos, la comunicación telepática o la llamada comunicación telepática. La levitación, otro fenómeno que se repite en casos ovni y en casos paranormales. Los mitos y leyendas. El fenómeno cuando se manifiesta, por lo menos dentro del tema ovni, cuando se manifiesta como un ser, como una entidad, tenés un montón de figuras distintas, digamos. Si bien comúnmente la gente conoce los dos grandes grupos de entidades, que serían los grises, los pequeños, cabezones, ojos faltones, y el otro gran grupo serían los nórdicos, seres de apariencia humana, quizás un poquito más alto del promedio. Pero en realidad, cuando uno analiza la casuística mundial, cuando no se limita a cierto país o a cierta región, y uno ve toda la casuística, se va a encontrar con una cantidad incontable de figuras de cualquier tipo, de las más bizarras que puedas imaginarte. Lo mismo con los ovnis, los objetos, el plato volador, si bien es lo popularmente conocido, pero si uno analiza la casuística, tenés aparatos, naves o lo que sea de diferentes formas, cuadrados, rectangulares, seres tipo como un palo de escoba, o sea, es incontable. Y por ejemplo, en ese contexto digo, bueno, si se puede aparecer como un gris el fenómeno, como un nórdico, como una cosa amorfa que flota, también se puede aparecer como un duende. Y vos decís, ¿qué tiene que ver los duendes con los marcianos de Marte? La cantidad de historias de gente que ve duendes, y cuando digo duendes, duendes como los conocemos, seres chiquitos, barbita, trajecito, pequeñitos, hay que están, que aparecen y se van, se esconden. Lo mismo que hace el fenómeno, se escurre, desaparece, pero son duendes, con apariencia de duende. Entonces, para el fenómeno, aparecerte como un gris, aparecerte como un nórdico, como un duende, como un ser querido muerto, como un fantasma, es lo mismo. Son diferentes manifestaciones del fenómeno. Por eso creo que hay que analizar el tema muy ampliamente, abarcar otros temas que nosotros como humanos tenemos por separado, analizar la casuística de los otros temas, porque para que esto entenderlo mucho mejor hay que hacer un análisis profundo, no superficial, profundo, analizando la casuística de diferentes temas y buscando los puntos en común que atraviesan todos esos casos. Entonces, con esto quiero indicarte lo complejo de este fenómeno. Con Diego Claramonte, que lo conoces, le mandamos un saludo a Diego Claramonte. En una charla que mantuvimos, que coincidimos en otro canal, digamos, me preguntaba qué opinaba si las SM, las experiencias cercanas a la muerte, que particularmente es un tema que sigue Diego Claramonte, tiene algo que ver con el fenómeno. Y yo creo que sí. Todavía no lo puedo
A ver, no, pero no, porque esto Diego me lo habló, me lo comentó. Entonces, me encantaría escucharte este tema, porque no es menor, me encanta cómo relacionás y no es un delirio lo que estás hablando, ¿sí? No es que estás inventando, me gusta, engancho esto con lo otro. ¿Cómo, qué pensás de esto que estás hablando, de las experiencias cercanas a la muerte con las abducciones? Bueno, como le decía, digo, primero que no soy un conocedor de la casuística, por decirlo de alguna forma, de las SMs, de las experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Entonces, yo intuyo que en ese tema de las experiencias cercanas a la muerte también está el fenómeno detrás, pero todavía no tengo elementos o los puntos en común para relacionarlo directamente. Sé que seguramente está detrás del fenómeno, pero como no tengo conocimiento de la casuística de las SM, Mm, de los casos de SM, mm. y no es un tema particularmente que haya investigado en algún momento, estoy limitado para hacer esa conexión, pero intuyo que está esa conexión, ¿sí? Cuando se empiece, Diego tiene la sana intención y la buena intención de que en Argentina el tema de las SM se empieza a estudiar e investigar más profundamente. Sí. En España por ahí es algo más común, porque en España se vuelcan mucho por lo que es lo paranormal, más que el tema ovni. En España, según me cuenta Diego, están más metidos en lo paranormal, entonces tienen más casos, más data. En Argentina por ahí estamos más involucrados en el tema ovni que en lo paranormal. Entonces, cuando se empieza a investigar más y se empieza a armar una buena casuística de SMs, ahí seguramente vamos a encontrar coincidencias, puntos en común con este fenómeno, ¿sí? Superficialmente te diría, mirá, no hay mucha diferencia entre una SM y una abducción en cuanto a lo que ve el testigo o lo que siente o lo que vive el testigo, ¿sí? Ahí yo creo que SM, abducciones, puede haber muchos puntos en común, pero insisto, todavía no tengo los elementos para hacer esa unión, pero seguro, estoy convencido que seguro que está detrás el fenómeno. Vos sabés que en el canal de Experiencias cercanas a la muerte, tuvo un caso de un español, Andrés San Pedro, muy interesante, entre otras cosas que no es el primero y ya van varios que cuentan que del otro lado es más físico que lo que nosotros pensamos, pero él habla de extraterrestres. En ese cruce de vuelta en un túnel y estoy hablando porque se me vino a la mente, perdón, capaz que no tenga exactamente, pero es una experiencia cercana a la muerte. Y y cuenta cómo se cruza con un ser rojo, que hasta lo saluda y lo reconoce como alguien que ya lo conoce de antes. A mí todos los temas, la verdad que siento que me superan. Yo creo que a todo el mundo en un momento decís, sí, no conozco, hablamos antes, conozco y no conozco nada. ¿No? Cuanto más investigás decís, no sé nada. Por eso me gusta la humildad que vos también tenés. ¿Será que, a ver, una pregunta quizás tonta, Carlos, ¿eh? Uh-huh. Eh, ¿Son, primero, son interdimensionales o son de otros planetas? ¿Qué pensás? No, por supuesto, no podemos comprobar absolutamente nada. Pero, y después, ¿puede ser que nosotros hayamos sido uno de ellos en otro momento? ¿Existen ese tipo de... ¿Qué pensás de ese tipo de cosas? Porque se habla, ¿eh? No, para mí el fenómeno, como te decía, es de otra naturaleza, distinta a la nuestra, de estas tres dimensiones. Ok. No sé cómo explicarlo. Por ahí que yo, de otra dimensión. Algunos dicen, no, porque tenemos, aparte de las tres dimensiones, son como 7 dimensiones, qué sé yo. Entonces esto estaría en otra dimensión, en la cuarta dimensión.
No sé, que cada uno lo explique como quiera. Pero para mí, o sea, yo no sé explicarlo, pero yo lo que veo es que este fenómeno no tiene nuestra naturaleza, no viene de otro planeta, de otra estrella, no somos nosotros en el futuro, no son viajeros del tiempo, no, es algo de una naturaleza distinta a la nuestra, pero que puede interactuar con nuestro entorno físico y por su naturaleza también puede interactuar sobre nosotros, sobre no solamente físicamente, sino sobre nuestra conciencia, sobre nuestra voluntad. El fenómeno puede poseernos, porque no es solamente manipularnos, que ya es mucho decir. Sí. Yo he estado por esas vueltas de la vida en grupos que tenían los clásicos elementos de cualquier secta, o sea, la manipulación de las personas, el control de las personas entre sí, o sea, sé lo que es que te manipulen o te intenten manipular porque estuve en grupos con características sectarias. Pero el fenómeno es mucho más allá. No es que solamente te manipula, que ya sería grave, pero bueno, con fuerza de voluntad, al conocer la realidad del entorno, uno puede luchar para evitar ser manipulado, sea por grupos sectarios, por políticos, por los medios de comunicación, etcétera, etcétera. O sea, todo el mundo te intenta manipular, aunque sea para venderte algo, muchas empresas, organizaciones, pero si vos tenés fuerza de voluntad, tenés conocimiento y demás, podés evitar, o por lo menos intentar evitar esa manipulación, ¿sí? Cosa que yo no logro porque siempre cuando me quieren vender algo voy y lo compro, así que en mi caso no me manipulan muy fácilmente, pero bueno. Pero el fenómeno va más allá de manipularte, te posesiona, te quita la voluntad, te estimula a hacer cosas para que después se produzca el encuentro con el fenómeno. Es clásico en el tema ovni, en esa faceta del fenómeno, que el fenómeno te estimula a hacer algo para luego tener el encuentro con él. El ejemplo clásico, el más simple, es cuando una persona te dice, estaba dentro de mi casa, estaba haciendo la comida o lo que sea, y de pronto siento la necesidad de salir afuera. No me preguntes por qué, pero sentí esa necesidad de salir afuera y cuando salgo afuera aparece la luz en el cielo o lo que sea. Entonces, esa clásica descripción que te hacen los testigos de sentir la necesidad de hacer algo es una forma de posesión del fenómeno. El caso más simple, podríamos ir más profundamente, donde el testigo no solamente queda paralizado muchas veces ante la presencia de una entidad, típico caso que el testigo se quiere acercar al plato volador o a los seres que estén por ahí y se le paraliza el cuerpo. Pero no solamente se le paraliza físicamente, sino que hasta le paralizan la voluntad y los sentimientos. O sea, te van a decir, de pronto tenía una paz, pero cuando se fue el fenómeno me entró un temor, un miedo grande, ahí recuperé el miedo. ¿Entendés? Entonces, la forma de posesionarte el testigo como si fuese el diablo cuando toma posesión de una persona es muy fuerte, digamos, o sea, no es un tema menor. Y me molesta que sea quien sea, alguien tome posesión de nosotros. Ya me molestan que nos quieran manipular. Pero peor aún, me molesta más que tomen posesión de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestro sentimiento, y no solamente físicamente, ¿sí? Y lo que más me molesta es que estemos muchas veces poseídos por este fenómeno y que no nos demos cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque es fácil entender que, bueno, si vos estás viendo un plato volador, un ser, y de golpe te quedás paralizado, no estás haciendo lo que vos querés hacer,
bueno, sí, está pasando eso porque estoy justo frente al fenómeno, justo estoy frente a un ser o a un plato volador. Pero el fenómeno no tiene necesidad de manifestarse para poseerte. Y si en el día a día estamos haciendo cosas no por nuestra propia voluntad y deseo como pensamos, sino que Estaba estamos pensando siendo eso. manipulados en el día a día por el fenómeno, o quizás no en el día a día, pero por ahí hay decisiones claves que uno toma creyendo que son decisiones propias, el libre albedrío, y que en realidad son decisiones del fenómeno. Trato de evitar ser autorreferencial, pero bueno, muchas veces tengo que serlo. Si yo analizo mi vida con respecto al tema OVNI y cómo me fui metiendo en el tema, y yo tranquilamente a analizar mi vida, digo, pero tal vez fui manipulado, fui poseído para realizar ciertas acciones que marcaron mi camino dentro de este tema. ¿Sí? Y esto es más grave, si se quiere, si esta manipulación, esta posesión, se hace con personas que tengan influencia en mucha gente. No sé, por decirte un presidente, digamos. Sí. Si vos como fenómeno posees o manipulás a un presidente, sabes que estás influyendo en las personas de ese país, de cuál esa persona es presidente. Peor aún, imagínate si manipulás un líder religioso de cualquier religión. Sí, sí. O posees un líder religioso, bueno, lo que vos le digas o manipules al líder religioso lo va a transmitir a toda su congregación o a todos sus seguidores. O sea, podés manipular millones de personas simplemente manipulando o poseyendo una persona clave, digamos, en la pirámide, digamos. Así que bueno, insisto con todo esto. Para mí, el fenómeno OVNI no es una simple luz en el cielo. Es mucho más complejo, que va mucho más allá y que no sé dónde termina, en qué punto termina. Somos un videojuego prácticamente. Podríamos serlo tranquilamente. Tal vez somos juguetes Claro. de otra entidad. Salvador Freixedo, Sí. gran investigador español, lamentablemente fallecido, que fue católico, digamos, era de la religión católica y demás. Después se alejó de todo eso. Planteaba, bueno, él escribió varios libros interesantes, bueno, pero hay uno en particular cuyo título lo dice todo, La granja humana. Bueno, Salvador por ahí tenía una visión más negativa que la mía con respecto al fenómeno. Para Salvador éramos una granja de seres humanos, la granja humana, cuyo dueño de esa granja, cuyo pastor era el fenómeno que está detrás de todo esto. ¿Sí? Qué trompada tiraste, ¿eh? Insisto, son opiniones personales, no es la No, está bien, verdad. y está bien. Está bueno porque es tu hipótesis, tu pensamiento. Ahora, te quiero preguntar algo que quizás entendí mal o lo entendí bien, no sé, me lo aclarás. ¿Vos pensás que estos extraterrestres, por llamarlo de alguna forma, seres interdimensionales, los vemos como ellos quieren que los veamos? O sea, cambian de forma, un día es alto de 3 metros, el otro día es un gris, el otro día es un, no sé, un Es buena nórdico. pregunta esa. Es buena pregunta esa, no es una pregunta menor. Fíjate algo. Nosotros partimos de muchos preconceptos, conceptos previos, preconceptos, que muchas veces creíamos que son verdades universales, pero que no lo son. Uno de esos preconceptos
es que el fenómeno es más inteligente que nosotros. Ahora, si vos analizás la casuística OVNI, y yo te diría, si vas a otros temas paranormales y demás, en realidad nunca el fenómeno manifestó inteligencia, o por lo menos una inteligencia superior a nosotros, ¿sí? Nunca el fenómeno manifestó una inteligencia superior a nosotros. De hecho, muchas veces el comportamiento del fenómeno es como de un animal. Las luces que acompañan a los aviones en el caso de Bariloche, que ya están jugando. Muchas veces lo que manifiesta el fenómeno es un juego, como si fuese un animal que está jugando con nosotros, que nos persigue, se aparece, corre, va, viene. Nunca manifestó inteligencia. Ahora, eso no significa que el fenómeno que está detrás de todo esto, la inteligencia que está detrás de todo esto, sea sumamente inteligencia. Porque una cosa es lo que manifiesta y otra cosa es lo que es. Cuando nosotros, adultos, más o menos inteligentes, jugamos con un niño, no nos ponemos a plantearle, bueno, el teorema de Pitágoras, la infinitud de los decimales del número pi, cosas así. No, cuando uno juega con un niño, juega al nivel del niño con la inteligencia del niño, ¿sí? No le va a dar clases de física teórica o de cosmografía a un niño. Pero somos más inteligentes que el niño. Nos manifestamos a su mismo nivel de inteligencia, pero somos más inteligentes que él. Tal vez el fenómeno haga lo mismo. Cuando se manifiesta con una inteligencia no superior a la nuestra, porque nunca demostró una inteligencia superior a la nuestra. Pero eso no significa que realmente esa inteligencia que está detrás sea más inteligente que nosotros, realmente. Entonces, una cosa es lo que manifiesta y otra cosa lo que es. ¿Sí? Lo mismo con la intención, y acá hay otro tema clave. ¿Los ovnis son buenos o son malos? ¿Los marcianos son buenos o son malos? Uno no puede juzgar o saber, aún a nivel humano, uno no puede saber la intención final de una persona o de una inteligencia a partir de los hechos. Los ejemplos clásicos y aburridos por lo reiterativo es cuando un pequeño, un bebé o un chico muy pequeño intenta meter los dedos en el enchufe, la mamá que lo ve le pega fuerte, inclusive lo deja llorando porque le pega fuerte en la mano para que no meta los dedos, ¿sí? Para el testigo, para el bebé, la acción de la madre fue algo negativo porque lo golpeó y lo hizo llorar. Pero la intención final era buena, porque la idea era que no se metan los dedos en el enchufe porque te va... Pero no te puedo explicar que no metas los dedos en el enchufe porque sos chiquito y todavía no entendés el concepto de electricidad y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Te pego, porque la idea es que no metas los dedos. Después, cuando sea grande, te explico. ¿Sí? Entonces, una acción aparentemente negativa tiene un fin positivo y también al revés. Nosotros tenemos granjas donde a las vacas las alimentamos muy bien, las vacunamos para que no tengan enfermedades, les curamos las heridas si en algún momento se lastiman, las hacemos vivir como reinas, todo hecho muy positivo para el testigo, o sea, para la vaca, pero al final después la matamos para comerla, ¿entendés? Entonces, esas acciones positivas, todo lo que vive la vaca, lo bien que la tratan y demás, los mejores pastos y demás, acciones que parecen positivas, tienen un fin no positivo para la vaca. Un fin bastante negativo para la vaca, que es terminarse de comer. Y eso llevado al tema OVNI, todas estas cosas llevado al tema OVNI, uno diría, bueno, una abducción muchas veces es traumática para el testigo. Porque el testigo es
subido a la fuerza, le sacan sangre, no sé, le pasa por un montón de cosas y le queda al testigo una sensación negativa de lo que vivieron. Pero yo no sé si el fin último de todas esas acciones no sea algo positivo para el testigo. O viceversa. Muchos testigos tal vez son inclusive mejorados físicamente, curados o aliviados de alguna dolencia física o malestar físico después de Sí, un sí. encuentro cercano. Entonces, para el O testigo va a ser positivo, enfermedades que son incurables, ¿no es cierto? Supuestamente para por nosotros. ejemplo. Entonces, para el testigo va a ser positivo. El fenómeno me curó. Es más, me dio un mensaje de amor y paz, que hay que ser buenos y amarnos los unos a los otros y toda esa historia. Pero no sabemos cuál es el fin último. Para el fin último es que estés bien física y energéticamente y espiritualmente, porque después de alguna forma me voy a aprovechar de vos, pero necesito que estés bien como las vacas. ¿Entendés? Entonces, indicar si el fenómeno es positivo o negativo, si el fin último del fenómeno es positivo o negativo, nunca lo vamos a poder saber. Solamente podemos juzgar las diferentes acciones, pero sabiendo que no desconocemos el fin último. Lo que sí me molesta y mucho, insisto, más allá del fin último, por más positivo que sea, es que no solamente nos manipule el fenómeno, sino que nos posesione. Claro. Yo soy eso va bastante en contra, creo yo, del famoso libre albedrío. Yo Claro. soy un gran defensor, y esto no es un comentario político, que quede claro, yo soy un gran defensor de la libertad, de la palabra libertad con su significado más amplio y profundo. ¿Sí? Obviamente que la libertad de uno tiene sus límites, que son la otra persona, o sea, Donde como se dice comienza popularmente. otro, Claro, sí, los derechos del otro. exactamente. Entonces, más allá de tener en cuenta todo eso, yo soy un gran defensor de la libertad, sea de la libertad de expresión, o sea, cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pensar lo que quiere, etcétera, 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 siempre que no afecte a terceros, digamos, ¿no? O a la libertad de terceros. Y esa defensa de la libertad es quizás una de las pocas cosas que defiendo a muerte, o sea, por mí vos hacer lo que quieras, pensar lo que quieras, hacer tu vida lo que quieras, decir lo que quieras, siempre que no afectes a terceros. Me molesta que el fenómeno no respeta eso. Porque al condicionarte, a manipularte, a poseerte, te está coartando tu libertad. Por más que el fin sea positivo. Y bueno, eso es mi visión, tal vez no muy común o puede ser molesta para muchas personas, es mi opinión, insisto, después de tantos años. Estás en libertad y está buenísimo que lo expreses, porque nunca lo había escuchado así, sinceramente. Siempre escucho hablar del tema de una forma muy superflua. Entonces, cuando te escucho tu análisis, me encanta, porque también decís, ¿por qué no lo que está hablando Carlos? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tiene que ser como dicen los demás y no como decís vos? ¿No? Pero siempre digo lo mismo, Carlos, si le dice, no sé, X, una persona, un científico, claro, epa, lo dijo, no sé, X. Ahora, si dice Carlos, y bueno, sí, lo dijo Carlos, YouTube, bueno, ¿viste? No, tu palabra vale tanto como el de palabra científico, porque los científicos son hipótesis. Son hipótesis. Ahora, perdón, sí, decime. No, para completar lo que estás diciendo, no solamente es importante tener una visión amplia de diferentes temas, no limitarse a un tema en particular o a algunos casos en particular, porque estás acotando la visión del fenómeno y tu análisis obviamente va a ser parcial, no va a ser imparcial, va a ser parcial y encima superficial. También es muy importante, y es algo que intento hacer en mi canal, de escuchar las ideas de otras personas por más que no coincidan con la tuya. Eso es algo que hasta a nivel humano es importante, digamos, ¿no? Porque normalmente los humanos, ¿qué hacemos? Nos juntamos con gente que opina igual que nosotros.
escuchamos solamente a aquellos que opinan igual que nosotros. Si vos no opinás igual que yo, estoy hablando a nivel humano, de política, economía, de fútbol, de lo que sea, no pierdo tiempo juntándome con vos porque lo que vos digas es lo que yo opino distinto y ya está. No. Y en el tema OVNI esto es clave. Sentarte a escuchar o a leer a gente que opine distinto que vos. Claro. ¿Sí? Porque como nadie tiene la verdad absoluta, como digo, es mi opinión, y mi opinión fue cambiando a lo largo de los años, a partir de escuchar otras cosas y pensar y relacionar. Entonces, para mí es fundamental también, insisto, algo que trato de hacer en mi canal. Yo muchas veces al canal llevo gente como invitado que lo que opina o lo que dice yo no lo comparto en absoluto. Pero como tiene ciertos razonamientos, tiene cierta lógica, tiene cierto fundamento, bueno, me siento a escucharlo, a ver. Y lo escucho y después lo analizo. ¿Sí? En el programa nunca le voy a pelearme o a hacer decirle, no, lo que está diciendo es una pavada, ¿no? Entonces, vos planteás libremente cuál es tu visión, tu opinión, ¿no? Y después yo lo analizo. ¿Sí? Muchas veces, más allá de los programas del canal, todos los meses me junto personalmente con diferentes grupos de personas, un mes con un grupo, otro mes con otro grupo, para hablar de estos temas, ¿sí? De OVNI, cosas raras y escuchar historias y demás, con gente inclusive especialista en otros temas, más allá de los OVNIs, que también es fundamental, y charlamos. Y escucho historias, escucho diferentes hipótesis, y todo eso es una retroalimentación que a mí me permite ir viendo mejor todo el fenómeno, ¿sí? Y está claro que si algún día resolvemos qué es lo que está detrás de este fenómeno, no va a ser porque aparezca un genio, un Einstein, un Newton, un Hawking, que por su gran cerebro descubra la verdad de todo esto. No, si lo vamos a resolver, se tiene que resolver entre todos. Por eso es muy importante la interconexión, la sinapsis, de compartir información entre todos, de escuchar a todos y de pensar, de analizar. Eso es fundamental para algún día tratar de resolver la verdad que hay detrás de este tema. Carlos, pero vos sabés que me diste una patada en la cabeza. Sinceramente lo digo. Con las dos piernas me pegaste. Porque voy a seguir tu línea. ¿Sí? Voy a seguir tu línea. Si nosotros no tenemos este libre albedrío y hacemos todo lo de alguna forma o gran parte de lo que hacemos, lo hacemos por las órdenes que nos van bajando, corregime si me expreso mal, quizás estos genios también, estos grandes genios, nos bajen la información que ellos quieren que nos bajen, nada más. O nos quieran meter algo por medio de estos genios que no sea real. Estoy inventando, ¿eh? Estoy inventando. Y si me voy... No, estás en lo cierto. El fenómeno muestra lo que quiere mostrar y te deja acercar hasta donde quiere él. Ahora que está de moda el tema si Estados Unidos va a desclasificar la información del tema OVNI. La verdad no sé qué tendrá Estados Unidos sobre el tema OVNI. Sinceramente no lo sé. Es más, soy de los que creen que no tiene mucho, demasiado. Pero lo que tiene es lo que el fenómeno le permitió que tenga. Claro. Inclusive hasta un plato volador, si querés. Vamos a suponer que el caso de Roswell fue cierto. Yo creo que el caso de Roswell fue cierto. Pues decir, bueno, Estados Unidos tiene un plato volador y tiene marciano. ¿Qué más prueba que eso? Un plato volador, un marciano o lo que sea, es lo que el fenómeno te permite acceder y te tiró eso como juguete, como nosotros le tiramos juguetes al perro o al gato. ¿Sí? El fenómeno te puede interactuar físicamente, puede crear un aparato, un plato volador, un pedazo de marciano, te lo tira ahí, mira el robo, ¿no? Se cayó el plato volador, vamos todos, ya tenemos la prueba definitiva del plato volador. En realidad es lo que te dejó como juguete el fenómeno y nada más.
Entonces, por más que tenga un plato volador marciano, el fenómeno muestra, te deja las evidencias que él quiere. Hay muchos casos donde el testigo, por ejemplo, el caso clásico, el testigo se quiere acercar al fenómeno Sí, o al plato y es paralizado. Hay testigos que tienen al fenómeno, al plato ahí frente, tienen un celular o una cámara fotográfica o una filmadora y cuando van a sacar la foto, a filmar, la batería queda en cero. sí. Hay casos donde hay dos Esto pasa con los personas, fenómenos paranormales también. bueno, anotate un puntito ahí de coincidencia. Hay casos donde hay dos personas y uno de los dos se retira del lugar por razones raras o porque sintió la necesidad de irse y el fenómeno solo se manifiesta a la otra persona. Entonces, el fenómeno muestra y deja la evidencia que quiere dejar. Por eso no hay, con tantos cientos de miles de casos que hay en el mundo, solo del tema OVNI, no hay una evidencia así, una foto o un video, que todos quieren el video así, pero viste bien. No, lo que hay son los videos, es más, los videos todo el tic-tac y demás, no es nada. El famoso tic-tac y todos esos casos que se han visto en algún video, es nada, por más cierto que sea del fenómeno y todo eso, es nada en comparación con lo que es realmente la casuística OVNI. Entonces el fenómeno te deja tomar evidencias, acercarte, mostrarse hasta donde él quiere. ¿Sí? Entonces sí, es muy difícil, obviamente, tratar de ver qué hay más allá porque el fenómeno no te muestra más allá. E insisto, esto no lo resuelve una persona en particular. Si es que algún día se resuelve, porque estamos en desventajas aparentemente. Estamos en desventaja porque tenemos un fenómeno que por su naturaleza está a un nivel que puede manipularlo. Entonces, obviamente, desde acá abajo estamos aparentemente en desventaja, individualmente. Pero quién sabe, por ahí, si hacemos, insisto, entre todos o entre una gran cantidad de gente, esa interacción, ese intercambio de información, por ahí entre todos, o entre una gran cantidad de gente, cuando haya una masa crítica de gente, por ahí podemos avanzar un poco más que lo que podríamos hacer individualmente. Eh, uf, estoy pensando mientras que vos hablás y siempre siguiendo la línea de lo que estás comentando. Y esto, si fuese así, cambia absolutamente todo de muchas cosas que pensamos, pero religiones. Y estaba pensando en algo que la gente va a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con los fenómenos ovnis extraterrestres? El tema que se ve o se habla de la reencarnación, ¿no? Y vuelvo a decir, Carlos, frename, sí, tenés que frenarme. Yo veo la reencarnación y lo llevo a esto que voy a decir, tiene que ver, como que volvemos, y si es que volvemos, ¿no? No creo que volvamos siendo yo mañana Carlos, ¿no? No creo. Yo creo que vuelvo a ser Adriano. Pero como un videojuego justamente, que morís, hiciste el recorrido equivocado, volvés y Adriano vuelve con su familia, con el perro, con todo, nada más que dices, mirá, agarré por acá, me equivoqué. Ahora tengo que agarrar por el otro camino, porque por acá me matan, por decir algo. ¿Se entiende lo que digo? No O sea, pasaste de nivel, te mataron, pero no pasaste al siguiente nivel. claro, pero es que no es que cambio, porque también se dice que vos mañana sos mujer, no sé, sos tu mamá, tu papá, una mezcla de cosas. No lo veo así, si no lo veo y lo relaciono ahora con lo que vos decís, volvés a repetir tu vida, o sea, yo vuelvo a nacer en 1974, ¿sí?
Yo creo que la vida es una línea que no hay tiempos y se mezcla, es mucho más, pero como vos decís, es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. No entendemos absolutamente nada, pero que volvemos, Adriano vuelve a ser Adriano, pero que va a cambiar el recorrido porque tiene que pasar ciertas dificultades que ya no las tiene que vivir. Tiene que decir, bueno, acá no, paso por acá, doblo a la izquierda, sigo por la derecha, estudio esto, soy esto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, a ver. Siempre pensando en esto que nos manejan, ¿eh? Sí. Sí, insisto, por más que tenga 40 años en este tema y trato de ver las cosas lo más ampliamente posible, lo más profundamente posible, no me gusta quedarme en la superficialidad. También sé que estoy muy limitado porque lo que vemos, percibimos del fenómeno seguramente es nada en comparación de todo lo que es. Como decía Carl Sagan, estamos sumergidos recién hasta las rodillas de ese gran océano que era el cosmos, decía Carl Sagan. Hago un paralelismo, digo, estamos apenas sumergidos recién hasta las rodillas dentro de este gran fenómeno, de este gran océano que es el fenómeno. ¿Sí? Entonces, apenas estamos metidos hasta las rodillas, o sea, todavía no tenemos ni idea qué hay detrás de todo esto. ¿Sí? Entonces, en esas limitaciones, en lo personal, un punto, como te decía hoy, experiencias cercanas a la muerte no es un tema que domino, que quiero empezar a tener más información, más data, para procesar y comparar con como yo veo el fenómeno. Y me pasa lo mismo con el tema reencarnación. Yo sinceramente hoy en día no te puedo decir si reencarnamos o no reencarnamos. La realidad no lo sé. Me gustaría tener más data, no lo he hecho hasta ahora, no he tenido tiempo, pero por eso este intercambio con vos y con gente que está en estos temas, decir, bueno, contame más, un día te tengo que traer yo al canal para decir, contame más, tirame casos de reencarnaciones o casos particulares de reencarnaciones para ver esos puntos en común. Yo sinceramente en el tema de reencarnación, así como yo te dije que en las SM intuyo, estoy seguro, pero todavía no tengo elementos para intentar demostrar que las SM está detrás del fenómeno, con el tema de reencarnación, yo sinceramente no tengo claro si existe o no la reencarnación, primeramente. No, yo también lo tengo en duda, pero es un pensamiento que me apareció y te lo dije. Es más, un tema, más allá de las SM o de la reencarnación, a mí un tema que me fascina, que no conozco, no tengo casuística, es la muerte. No las experiencias cercanas ni la reencarnación, la muerte. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Ese tema para mí es clave para tratar de entender un poco más toda esta realidad. Pero sinceramente no sé qué pasa con la muerte. Es que está bueno. A ver, me encanta hacia dónde fue la charla. Me encanta. Me encanta que no sabes nada, como vos bien decís. Después de 40 años de investigación, decís, che, yo digo exactamente lo mismo, Carlos, en mi canal. Son mis vivencias, lo que yo cuento es mi experiencia, no es la verdad. Y siento en mi canal también a gente que capaz no opino como ellos, pero quiero escuchar lo que dicen. Pues digo, mirá lo que dijo Carlos, che. Y a ver, y intenta probar lo que está diciendo y no es ilógico lo que me está diciendo. Entonces, lo siento, lo escucho y lo analizo como vos bien decís. No soy el dueño de la verdad. No me gusta la gente que dice que esto es así. No me gusta. Me parece que están errados. Pero bueno, a nivel negocio, a la gente le da más seguridad que le digan esto es así. ¿Viste? Vas a reencarnar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Yo cuento mi experiencia y por eso siempre cuento mi experiencia con mi papá o mi perro. Te puedo contar 700.000 experiencias.
reales que las vivimos acá con mi mamá. La experiencia física con mi papá. Con mi perro, la experiencia física. A los 3 días. Con pleno sol de verano. Pero bueno, no me quiero ir a lo mío. Lo que quiero decir es que le das un toque que te deja pensando y está buenísimo. Y veo que hay toda una relación de las experiencias cercanas a la muerte, los extraterrestres, de esto, no sé, la vida después de la vida, lo que vos quieras, como quieras llamarlo. Y lo veo, y en un momento yo tengo anotado y corté esto como que somos un videojuego. También se me pasó por la cabeza, por el tema de las reencarnaciones, como le damos ese nombre. Es un videojuego, te moriste, ping, empezaste de vuelta. Ping, bueno, tendrás tantas vidas, no sé cómo estoy inventando. Pero bueno, es espectacular. A mí me encanta tu poder de análisis y a dónde llevar las cosas. Sería más fácil no hacerlo. Sería más fácil no hacerlo. Es decir, ¿qué quiere escuchar la gente? ¿Qué quiere escuchar la gente? No, que esto es así, que todos los extraterrestres son todos distintos, que no manejan nuestra vida, que son peligrosos, que no son peligrosos, no sé, que las abducciones son tal cual como lo cuentan, porque me pone, o sea, lo que entiendo también, y llevándolo otra vez al tema extraterrestre, es que quizás las abducciones son parte de la película que nos ponen en la cabeza, lo que nos muestran. ¿Entiendo bien o eso lo entendí mal? Es parte de la película que son vivencias que vivimos realmente, Sí, porque nos hacen vivir esas vivencias, sí, pero tal vez físicamente no ocurren, pero sí las vivís como si fuesen reales, ¿sí? Con todos los sentidos. Algunos sostienen, creo que Freixedo estaba entre ellos, que plantean, digamos, ¿no? Que tal vez estas entidades, por su naturaleza, necesitan de cierta energía que emitimos ante situaciones extremas, particularmente de dolor o de angustia, ¿sí? Es algo que plantean algunas personas, digamos, ¿no? Como hipótesis, bueno, sí. Entonces, tal vez nos lleva el fenómeno a vivir experiencias traumáticas, por ejemplo, pero simplemente para que nosotros ante esa experiencia traumática emitamos cierta energía, por darle un nombre, no sé si realmente es así, de la cual se alimentan o de la cual necesitan esta entidad de esta naturaleza distinta, digamos. No necesitan nuestra carne física, no necesitan comernos como las vacas. Quizás necesitan otro tipo de energía. Algunos plantean eso, ¿eh? Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero bueno, yo te digo lo que plantean algunos, ¿sí? Entonces, llevar a esas cosas al extremo lo hacen por esa energía. Yendo un poquito más para abajo, muchos plantean que hay grupos humanos que creen en esto, de alimentarse, por ejemplo, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero es mito, no es verdad, es mito. Todo lo que digo es mito, no es verdad. Pero bueno, te cuento el mito popular. sí. Que hay grupos de gente que se alimentan de la sangre de ciertas personas que las hacen sufrir para que esa sangre o algo así tenga ciertas propiedades que se producen a partir de un sufrimiento muy grande. O sea, el cuerpo al sufrir físicamente, sufriendo muy fuerte,
desprenderá ciertas cosas en la sangre, que para algunos eso tiene ciertas características que te dan ciertos poderes. Ponele, no sé, por decir una cosa así. ¿Está? Entonces, el tema del sufrimiento, aún a nivel humano, muchos creen que se le puede sacar algo positivo, menos para el que está sufriendo, obviamente. Entonces, por eso muchos creen que el fenómeno se alimenta, entre comillas, de nuestro sufrimiento. Por eso nos hace sufrir o nos hace vivir experiencias extremas, digamos, ¿no? Yo no estoy muy convencido de todo eso, pero lo comento porque algunos piensan eso, digamos, ¿no? Como para tratar de explicar por qué algunas experiencias son traumáticas. Pero la cuestión es que, sea traumático o no, el fenómeno te hace vivir eso con todos los sentidos. Con todos los sentidos. ¿Sí? Y para el testigo, insisto, es algo real, que pasó. Aunque tal vez no haya pasado realmente, pero lo vivió como que pasó. ¿Sí? Lo mismo como decíamos hoy con los fantasmas. O sea, una cámara de seguridad no va a captar al fantasma con el cual estás interactuando, pero para el testigo estuvo interactuando realmente con una persona. Hay algunos casos de cámaras de seguridad que supuestamente captan el momento de una persona que estaría interactuando con otra, o sea, vos ves los movimientos, los gestos de una persona que luego dice, yo estaba interactuando con fulanito, pero no lo ves al fulanito, porque el fulanito estaba muerto. Pero bueno, para la cámara de seguridad solamente estaba el testigo, digamos, ¿no? Pero el testigo lo estaba viviendo, realmente lo veía, lo tocaba, lo sentía como algo real. Hay un caso muy conocido en Argentina, el del doctor Julio Picón en Resistencia Chaco, que una noche de guardia, bueno, atendió a una persona, la ocultó, la mandó a sacarse una radiografía y cuando se estaba sacando la radiografía, de un momento desaparece la persona y después ven la cámara de seguridad y la persona no estaba. Ellos estuvieron interactuando, inclusive ocultando, escuchando el corazón y todas esas cosas, la respiración y todo eso. Una persona que no estaba físicamente ahí, pero ellos lo vivieron como que estaba físicamente ahí. Otra pequeña manifestación del fenómeno. O sea, ese es un problema porque, y bueno, ¿qué es real y qué no es real? ¿O es todo real y son cruces de dimensiones? Vaya uno a saber. Yo trato de focalizarme también, porque es fácil focalizarte en los casos. O sea, cuando ocurre un hecho anómalo, te das cuenta enseguida, porque te dice, sí, yo vi una luz, vi el plato volador, vi el ser. O sea, cada vez que pasa algo anómalo para nuestros sentidos, es fácil de detectar y es fácil de catalogar, de estudiar, Pero, insisto, el fenómeno no necesita que ocurra algo anómalo para nuestros sentidos para interactuar con nosotros o para poseernos, lo que sea. Entonces, lo que yo me planteo es, como te decía un poco hoy, en el día a día, ¿dónde está el fenómeno cuando no está, cuando no se manifiesta? Por ahí sigue estando ahí. No lo vemos, no lo percibimos, pero para ahí sus efectos siguen estando ahí dando vuelta. Yo creo que quedé peor que antes de comenzar. No, porque, y lo digo bien, me encanta esto de analizar y desmenuzar estas cosas, porque a mí también me gusta ir más allá. Pero lo que me preocupa es que no vamos a llegar nunca a nada, me parece. ¿No? O sea, Es muy probable. me gusta, yo soy como vos, en ese sentido. Pero a veces digo, tengo que frenar porque me va a hacer mal. Es muy probable. Es muy probable que no lleguemos a nada. Mínimamente, para intentar llegar a algo, tenemos que tener una actuación, una mentalidad más de conjunto. Aisladamente no hacemos nada. Tenemos que tener una visión más amplia, mínimamente, para intentar avanzar un poco más. Pero nada es garantía que lleguemos un día a la verdad. Pero está bueno,
también es cierto, yo siempre decía, para mí el tema ovni o el fenómeno es el tema más importante de la humanidad por todo lo que implicaría saber lo que hay detrás. Pero está muy claro que a pesar de que es el tema más importante, tenemos miles de temas más prioritarios. ¿Sí? Tenemos guerra, tenemos hambre, tenemos un montón de desigualdades, tenemos un montón de cosas. ¿Sí? E inclusive a nivel personal, cada uno tiene sus problemas. O sea, todo el mundo tiene temas más prioritarios que encarar. Pero el tema más importante, por lejos, es entender qué es el fenómeno. Porque ahí, como decías vos en algún momento, nos va a hacer replantear todo. Nuestra visión del universo va a cambiar total y absolutamente. Si algún día descubrimos la verdad. Pero bueno, por lo pronto, a la gente que está mirando este video, más que preocuparse por el fenómeno, si te manipula o no el fenómeno y demás, no se preocupen por eso, porque por el momento no podemos hacer demasiado. Sí, preocúpense y plantéense que no el fenómeno, sino todo lo que está en nuestro mundo, o sea, por debajo del fenómeno, no nos manipule. ¿Sí? Seamos de mente más abierta, veamos desde diferentes puntos de vista las cosas, no busquemos las divisiones, sea lo que queramos resolver, es más fácil resolverlo en conjunto que individualmente. Totalmente. Así que preocupémonos por estas cosas. El fenómeno, en lo personal, me ayuda a cambiar la mirada, no solamente con respecto al fenómeno, sino con respecto a lo que está debajo, digamos, lo que está en el día a día, en lo que vemos día a día. ¿Sí? Para mí eso es fundamental, digamos, ¿no? No encerrarnos en nosotros mismos, sino tratar de conocer la verdad, o sea, informarse, ver diferentes puntos de vista. Yo siempre hago la comparación, hay una escena de una película que a mí particularmente es muy significativa, que es una película de la década del 80, de La Sociedad de los Poetas Muertos, con Robin Williams, donde en un momento dado el profesor Keating, que interpretaba a Robin Williams, frente a sus alumnos, ¿qué hace? Se para arriba del escritorio, ahí delante, arriba del escritorio, ¿sí? Se queda mirando desde arriba del escritorio. Y al preguntarle por qué hacía eso, o él dijo después, cuando estén seguros de algo, mírenlo desde otro punto de vista. Por eso miraba desde arriba del escritorio la realidad desde otro punto de vista. Y eso me quedó muy grabado. O sea, cuando estemos seguros de algo, miremoslo desde otro punto de vista. Si tenemos una visión más completa. Muy buena eso, ¿no? Es muy bueno. Y es verdad, es una verdad muy grande. Muy grande. Mi amigo, un lujazo tenerte. La verdad que me dé la oportunidad de poder charlar con vos, conocerte, cómo pensás, cómo investigás, cómo estás abierto a cosas nuevas. La verdad que de serio un lujo que nos hayas podido dar un rato de tu tiempo para poder compartir tus experiencias, tus vivencias con nosotros. Así que te lo quiero agradecer en el alma. No, gracias por la invitación. Yo de estas cosas normalmente no hablo en mi canal. Aprovecho cuando me invitan a otros canales para hablar de esto. En mi canal, más que hablar yo, me gusta escuchar a invitados o leer artículos. Suelo leer muchos artículos de casos y demás. Así que gracias por la invitación. Y lo que yo digo hoy, 2026, no es lo mismo que decía hace 20 años atrás o 30 años atrás. O sea, cuando empecé con el tema, era un convencido absoluto de que los ovnis son platos voladores que vienen de otro planeta. Después me fui dando cuenta que eso no explicaba el fenómeno. Y lo que pueda decir de acá a 10 años, si sigo todavía en este plano, por ahí sea totalmente distinto a lo que te digo hoy, digamos, ¿no? O sea, mi pensamiento fue cambiando. Me gusta pensar que fue evolucionando, pero sí fue cambiando.
Y quizás dentro de 10 años, cuando a partir de ciertos datos nuevos o de ciertos descubrimientos, lo que sea, te digo, no, mira, la verdad, el tema OVNI, el fenómeno, nada, eran, pues no estaban falopeando con ciertas cosas, con la vacuna, cuando nos pusieron la vacuna y vimos ahí, nos metieron unas cosas y empezamos a ver cosas raras y nada, o sea, lo que digo ahora puede cambiar, como cambió mi opinión hacia atrás, mirando hacia atrás, bueno, hacia adelante, la opinión que tenga dentro de 10 años puede ser totalmente distinta. O sea, entonces, hoy, esto, lo que yo dije hoy, es mi opinión hoy. Pero está claro que puede ir cambiando. Totalmente, creo que todo el mundo, la mayoría es así, vamos cambiando la forma de pensar y analizar la vida. Así que eso es normal y hay que aceptarlo, es así, es así. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, en serio, me encantó escucharte. Ojalá que algún día podamos volver a tenerte en el canal y hables lo que quieras. Acá este es tu canal también y tenés toda la libertad para decir lo que quieras. Y siempre se va a tomar con mucho respeto, porque es la idea del canal. La idea de los canales que tengo es que el invitado se sienta como en casa y por más que uno, como decís vos, no opine igual, no es el caso, ¿no? Pero digo en general, es decir, che, si te invito a mi casa venís a pasarla bien, no a cuestionarte, únicamente que lo hablamos antes y bueno, vamos a darle este enfoque a esta charla, a esta entrevista. Si no, es para que vos puedas venir a decir lo que quieras, me guste o no me guste. Y no es cuestión de enojarse, sino de decir, che, a ver lo que dijo Carlos, me gusta, no me gusta, me parece, no me parece. Y si no les parece algo, dejan un comentario y dicen, bueno, me parece, mira, Carlos, no me parece que es así, pero me parece que es así. Entonces, todo es bienvenido, ¿eh? Y se respeta todo. Les pido a todos que visiten el canal de Carlos, ¿eh? Ahí está, @demonio, estuvo pasando durante toda la charla. Ahí también tienen otras redes sociales, la web también. Síganlo, es gratis, no les saca un peso, $1 de su billetera. Es cuestión de apoyar para que se pueda seguir el canal adelante y que el algoritmo, ¿sí? Con un like, con un comentario, con una suscripción, pueda llegar el canal a más y a más gente, ¿eh? Pensemos que no hay muchos canales como el de Carlos, ¿sí? Que ahí profundizan mucho el tema, sino que tocan las cosas muy para afuera para lo que queremos escuchar, ¿sí? ¿Qué queremos escuchar? Esto, los ovnis son redonditos. Vamos a escuchar. Sí, son redonditos. Buenísimo, lo dijo Fabiancito. Listo, no. Acá la idea de Carlos es, che, ¿son redondos? Por decir algo, ¿no? Se entiende lo que estoy diciendo. Cuestionar lo que estamos viendo. Si es así o lo están imponiendo de alguna forma. Bueno, no quiero irme mucho más lejos. Suscríbanse al canal de Carlos, que es súper interesante y tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo material. Gente, Carlos, muchas gracias nuevamente y nada, ya estás invitado para cuando vos quieras estar de vuelta. Gracias, Adriano, por la invitación. Te mando un fuerte abrazo a todos los que están mirando este video y a tu disposición, como siempre. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por apoyarnos y nada, sigamos investigando. Un abrazo para todos.